El nuevo proceso penal, que ya está aquí vigente, instaurado a partir del 2004 en nuestro país, ha generado importantes cambios en la práctica, en la usanza del derecho penal. Gracias. De una cultura eminentemente del papeleo, ¿no?, escritural, se avanza hacia una cultura de la oralidad, de ahí que se habla de la litigación oral. Cuando se dan las capacitaciones, me ha tocado asistir a algunas, y las que se dieron a comienzos de la instalación o de la instauración del nuevo modelo, por lo general siempre se ha resaltado las destrezas legales, es decir, las técnicas de la litigación, ante todo del juicio oral, sobre el interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de apertura, de clausura, técnicas para desacreditación a testigos, peritos, etc. Y siempre bajo la idea de presentar los argumentos de manera oral. En esa formación, en esa capacitación, hay que tener bastante cuidado, porque según la tendencia de algunos que ven el modelo penal de esa forma, bajo la influencia del modelo anglosajón o angloamericano, ponen bastante énfasis en los hechos, lo cual está bien, pero a veces en desmedro, en descuido del derecho. Porque si vamos desde el primer momento, cuando se tiene la noticia criminis, a analizar un hecho, vamos a calificarlo y postularlo para una investigación preparatoria, y finalmente viene la etapa de control antes del juicio, dependiendo de cómo se calificó al principio, va a depender, ¿no?, la suerte también incluso de cómo vaya a desenvolverse ese proceso. Entonces, en la experiencia que se va acumulando, ¿no?, del trajín con ese nuevo modelo, conversando con muchos fiscales y también aquí con los doctores aquí presentes, consideramos importante hacer un repaso de lo que es la teoría del delito, porque las técnicas de litigación, sobre todo de las capacitaciones que nos vienen de Estados Unidos, van orientado a cómo persuadir al receptor, pero en el modelo angloamericano el receptor es un jurado, y muchas veces al jurado hay que hablarle en sencillo, hay que hablarle más de hechos para justamente captar sensorialmente su atención y por ahí ganar el caso. Pero en nuestra tradición, que es europeo continental, nosotros nos dirigimos a un juez con formación jurídica, con principios, un juez de garantías, que va a limitar a lo mejor pues la subjetividad a lo que puede conducir un argumento meramente retórico basado en hechos, un argumento conducente solamente a lograr a como se pueda, por ejemplo, una condena o una absolución. En ese contexto es importante, y aquí doy comienzo ya a mi exposición en torno a la metodología de la teoría del delito en la litigación oral, es importante resaltar cuán importante es tener el manejo básicamente de tres grandes instituciones: un buen manejo de la teoría del delito, de la teoría del caso o de la litigación y la teoría de la prueba. Con un dominio de esos tres componentes, pienso que se puede tener éxito en un caso en la posición en la que uno se encuentre, sea como defensor, sea como fiscal, pero es importante manejar la teoría del delito, porque últimamente, sobre todo en los casos de anticorrupción, los fiscales están llamando a la atención y la necesidad de recibir capacitaciones en algo en lo que prácticamente a veces se descuida, cuestiones tan sencillas sobre el concepto del dolo, la culpa, autoría, participación, que otrora, según la forma de cómo se veían las cosas, se consideraba como algo demasiado abstracto, algo muy lejano, algo como para la universidad, como para la teoría, por aquí en la práctica, donde las papas queman, lo que importa es solamente pues cómo yo llevo adelante mi caso intuitivamente. Pues nos damos cuenta que no es así, que es necesario manejar y correctamente la teoría del delito, tenerla presente, porque según cómo se la aplique, se va a captar mejor la imputación, se va a captar mejor la calificación y sobre todo se va a tener éxito de cara a la estrategia del caso que uno va a implementar. Quiero citar a Silva Sánchez, maestro, profesor español, quien dice, por ejemplo, que quien carece de una sólida formación doctrinal no está en condiciones de aportar soluciones mínimamente plausibles a los problemas de la aplicación diaria del derecho. Esto es importantísimo, porque la teoría del delito no nos va a llegar pues por una suerte de, no sé, de deseo, o porque pues
no sé, de oídas, hay que estudiar, hay que leer, hay que sumergirse en los textos, y es importante esto. Quiero partir para de una vez ver, fíjense, la importancia del delito con un caso ya conocido, el caso del ladrón de gallina. Este hecho ocurrió en el año 2004 en un pueblo que se llama Guamalí, cerca de Jauja. En una madrugada, una mujer estaba siendo en su domicilio víctima de un asalto, pidió auxilio y los vecinos acudieron pronto a auxiliarla, y el ladrón escapó por la parte posterior llevándose una gallina, fue atrapado con una gallina. Pues los vecinos, que luego prontamente se convirtieron en un aproximado de 100 personas, todos provistos de palos y piedras, lo arrastraron, lo llevaron al centro de la plaza de la comunidad, lo amarraron a un poste, lo sujetaron, golpearon y prácticamente pues lo mataron. A partir de este hecho se inició una investigación penal por el delito de asesinato contra varias personas, entre ellas contra la propia mujer víctima, pero porque ella dice que es la que acusó a la mayor cantidad de personas, y entre ellos también se procesó al presidente de la comunidad campesina. A todos se les procesó por el delito de homicidio calificado, a 5 en total. A 4 de ellos homicidio calificado por acción, y a uno de ellos, al presidente, por omisión, en comisión por omisión. ¿Por qué? A los que se les imputó el homicidio calificado por acción fue porque actuaron con gran crueldad, de manera innecesaria le añadieron, le infligieron un dolor a la víctima, y esta concluyó así, de esta manera. Al presidente, porque cuando en la madrugada fueron a tocarle la puerta, a avisarle que estaban matando, estaban linchando públicamente a una persona, dice la jurisprudencia, dice la sentencia de la Sala Penal de Junín, que siendo la máxima autoridad de esa comunidad, teniendo el deber de garante de evitar esa muerte, prefirió quedarse en su domicilio y no salió prontamente a parar ese linchamiento. Por tanto, su omisión equivale a una acción, omisión por omisión. A él se le castigó a 8 años de pena privativa de libertad, porque el artículo 13 del Código Penal habilita la atenuación facultativa en los casos de omisión, a los demás a 15 años porque actuaron comisivamente. Entonces, aquí va la pregunta. La calificación de ese hecho estuvo bien realizada en relación al presidente de la comunidad, aquí en particular, porque dependiendo de cómo yo comprendo los hechos y hago la subsunción frente a la norma, de ello va a depender el futuro del caso. La Corte Suprema finalmente puso una solución, a mi juicio, correcta, y absolvió al presidente de la comunidad. ¿Por qué? Porque no se puede caer en el juicio de subsunción en una mera conjetura, en una mera corazonada, en una mera intuición, porque el Ministerio Público postuló el cargo y la Sala hizo suyo ese cargo. El fundamento o el argumento fue, siendo la máxima autoridad, tenía el deber de garante de evitar, dice, ese resultado. Si hablamos de deberes de garante, estamos hablando de deberes jurídicos. Entonces, por ser el presidente de una comunidad campesina, se tiene el deber jurídico de evitar muertes de ciudadanos que vayan a ser linchados en el territorio, naturalmente, de su jurisdicción. No es así. La pregunta es, ¿cuál es el deber jurídico que él quebrantó? Y la Corte Suprema hace un análisis correcto, y la Corte Suprema concluye que el deber jurídico que atañe a un presidente de la comunidad es un deber de naturaleza administrativa, y de naturaleza administrativa solamente en atención a las circunstancias propias, al contexto social que rodea a ese rol, que rodea a esa posición. Y citando el Estatuto de la Comunidad, se fijó que los deberes son netamente, por ejemplo, de organizar faenas, asambleas, cuando tenga que ver con asuntos propios del cargo o de lo que la necesidad demanda de una comunidad campesina. Pero existiendo una comisaría en la cercanía, no se le puede trasladar, extender un deber jurídico que a él no le corresponde. Entonces corresponde a otro, a la policía. Ya tendrá que averiguarse si la policía fue comunicada oportunamente, si la policía actuó o no actuó, pero no se puede condenar a una persona por una mera corazonada, solamente porque me parece. Entonces es importante de entrada ya tomar en cuenta estas consideraciones. Entonces, la teoría del delito es un sistema de conceptos estructurados
ya con 200 años de evolución en la estructura de acusación tripartita, que dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. No es posible analizar la culpabilidad si previamente no he afirmado la antijuricidad. Y no puedo además establecer que la conducta es antijurídica si previamente no he definido que es típica. Hoy, en el lenguaje actual, una conducta es típica cuando reúne el significado, la semántica de la conducta, de rebasar los espacios de un riesgo permitido. ¿Qué cosa es un riesgo permitido? Toda interacción entre las personas se desenvuelve en riesgos permanentes. El hecho que hoy estemos aquí es porque temprano hemos salido de casa, hemos estado expuestos a que alguien nos atropelle, alguien nos dispare, alguien nos lastime, pero estamos aquí sanos y salvos y espero que siga siendo así. Pero es indiscutible que nuestra interacción se desarrolla, se desenvuelve entre riesgos. Cuando subimos al Metropolitano, nos exponemos al riesgo de que alguien pues vaya a robarnos, a que alguien vaya a toser y por ahí vaya a lo mejor a contaminar algún virus. Entonces son riesgos que molestan, que incomodan, pero que toleramos. Lo que no toleramos es que alguien en el Metropolitano pues meta la mano en el bolsillo y quite el celular a alguien o haga tocamientos indebidos. Entonces, cuando ya se da esa situación, para eso el principio de legalidad de un crimen en una buena sine ley establece que la conducta practicada en el segmento parcial de la sociedad donde acontezca ese resultado tiene que tener una norma en el Código Penal que la capta de tal forma que comunica el sentido de superar ese espacio de permisión. O sea, la sociedad tolera cualquier tipo de riesgos, menos ese tipo de riesgos. Un profesor español, por ejemplo, pone como ejemplo gracioso que cuando uno, por ejemplo, hoy día con el doctor Pimentel, cuando me encontré, pues nos saludamos, nos dimos la mano efusivamente, pero solamente yo sé lo que mi mano tocó, él no sabe lo que esta mano pudo haber tocado antes. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Este profesor dice que hasta en un apretón de manos nos podemos transmitir alguna enfermedad. Entonces, espero, bueno, esta mano está limpia por si acaso, ¿ya? Pero entonces, esa es la idea, o sea, todo contacto social ya de por sí puede generar algún riesgo. Entonces, los riesgos que el derecho penal los toma para sí, no son riesgos que se deducen solamente por mera intuición, por olfato, o por lo que yo creo, porque me parece, sino el deber jurídico en este caso, para quien va, para el operador jurídico, es identificar en el segmento parcial cuál es el deber concreto que se haya podido superar. Entonces, en la primera fase de calificación, la postulación en las diligencias preliminares, a lo mejor no tengo la exigencia tan estricta, de manera general puedo postular, caramba, este caso pues reviste la apariencia de ser un homicidio simple, un homicidio calificado, un homicidio por emoción violenta, etcétera, o a lo mejor pues postulo algún tipo de colusión alternativa con negociación incompatible y así puedo a lo mejor iniciar mis diligencias preliminares. Y luego, pues cuando ya doy el paso de la formalización de la investigación preparatoria, ya a partir de lo que he recabado en esa etapa anterior, ya razonablemente puedo iniciar el proceso penal. Pero cuando llego a la etapa ya de la acusación, porque me enfrento a un control ante un juez de la etapa intermedia, en donde ahí sí tengo que tener con solidez no solamente la postulación, sino también las pruebas para establecer. Y el primer obstáculo que voy a tener siempre por el lado de la defensa, por el lado del otro lado, es el examen, el control de la legalidad respecto a la calificación, a la tipicidad. De ahí que la tipicidad se convierte en el primer elemento y fundamental y central en el derecho penal, porque ahí con una excepción de improcedencia de elección o un periodo de sobreseimiento, puede que el juez de la etapa de investigación preparatoria en una decida, pues ahí matar el caso. Es importante a ese respecto entonces tomar en cuenta o tener en consideración que la fase de calificación es una fase normativa. Y cuando hablamos de fase normativa significa que son fases de superación, lo que en la dogmática, la teoría de la imputación objetiva aporta, es un juicio de valoración para establecer si la conducta ha rebasado los límites del riesgo permitido. ¿Y cómo se establece ese juicio de valoración? Dentro del conjunto de los tipos penales que están en la parte especial del Código Penal, existen todos esos tipos penales, pueden ser agrupados según la naturaleza del deber jurídico en 4 grandes grupos de deberes. En primer lugar, están los deberes generales. Es decir, hay tipos penales que su configuración se da solamente con el quebrantamiento de deberes generales. El delito de homicidio, el delito de abuso sexual, el delito de lesiones, el delito de secuestro.
O sea, hay deberes generales del Neminem Lede que a la persona le fija un límite de no dañar a los demás en sus derechos, no lesionar, no matar, etc. Pero no todos los tipos penales tienen esa naturaleza del deber jurídico en general. El segundo grupo está reservado para los delitos que requieren ya para su configuración de la identificación del quebrantamiento de deberes especiales. Cuando hablamos de deberes especiales, nos estamos refiriendo a normas, en concreto normas especiales de naturaleza extrapenal. Es decir, la semántica del tipo penal hace una remisión a normas extrapenales que pueden estar plasmadas en leyes especiales, que pueden estar plasmadas en reglamentos, en manuales de operaciones y funciones, que pueden estar plasmados en directivas, y eso es fundamental para establecer la superación del riesgo permitido. Un ejemplo palmario de esto, por ejemplo, se da en el delito de homicidio calificado. El delito de homicidio calificado en el artículo 111 establece: el que mate a otro por culpa será penado hasta con 2 años, creo que es un tipo básico. El que por culpa mate. ¿Y qué es la culpa? El concepto de culpa, el Código Penal solamente habla de manera genérica culpa. Entonces ya es una labor de la doctrina el dar contenido a la culpa, y la doctrina dice que la culpa es la infracción de un deber de cuidado, es el obrar imprudente, es el obrar negligente, y esa negligencia, esa imprudencia, tratándose de deberes jurídicos, tienen que estar contenidas en una norma concreta de naturaleza extrapenal. Entonces, por ejemplo, si la muerte se da en un quirófano por un defecto, en este caso una sospecha de un defecto de tratamiento médico, entonces, ¿cuál es la norma, la fuente concreta del deber jurídico al cual yo tengo que acudir? A las normas de la Lex Artis. Las normas de la Lex Artis me van a establecer que esas 5 personas que están todas con mascarilla, que rodean al paciente en el quirófano, no todos tienen los mismos deberes. Hay algunos que desempeñan pues el deber de cirujano, el deber de anestesiólogo, hay un asistente, hay una enfermera. Entonces, y dependiendo de cuál es la razón, la causa para la muerte, tendré que identificar si es por una sobredosis. Voy a perder el tiempo examinando el comportamiento del cirujano o del asistente o del enfermero. Ya me concentraré solamente en el anestesiólogo y verificaré cuáles son los protocolos que se establecen, donde se fijan pues las dosis que se debe tomar en cuenta. O al revés, si es por un defecto de una operación, porque no se revisó adecuadamente antes de la operación, a lo mejor las radiografías, o porque hay un exceso en los cortes, yo como juez penal no puedo de manera intuitiva dar una respuesta. Tengo que acudir a los protocolos médicos que se establecen, que fijan claramente de cuál es la manera, cómo debe actuar esa persona en su rol. Si se dan cuenta, ese tipo penal, el artículo 111 de manera general, solamente fija la culpa, pero la culpa tiene que ser concretada en el segmento concreto de la sociedad en función de la normatividad que da sentido a ese sector, al sector de la medicina en este caso. Pero si, por ejemplo, la muerte acontece acá en la avenida La Tupac Amaru y alguien es atropellado, ya no me sirve las normas de la Lex Artis de la medicina, sino tendré que verificar las normas, en este caso de seguridad, las normas del tráfico viario, que me va a permitir es entender en ese contexto cómo ocurrió, si la velocidad el conductor respetó los límites máximos mínimos, o cuál fue el comportamiento de la víctima a este respecto, porque la víctima también tiene hoy por hoy deberes de autoprotección, porque el paternalismo, no todo es asunto del derecho penal, porque el paternalismo le ha hecho mucho daño al derecho penal. El derecho penal reacciona solamente frente a heterolesiones, no frente a autolesiones, porque allí en donde hay un puente peatonal puesto por el Estado para que la víctima la utilice para su seguridad, la víctima se las juega y cruza por debajo y es atropellada. No siempre ese resultado es explicable solamente por la conducta del autor, sino tengo que ver cuál fue el comportamiento de la víctima, y si ella se autoexpuso, entonces ella superó los niveles propios de sus deberes de autoprotección, desaparece la heterolesión, estamos frente a una autolesión, prácticamente reúne el significado casi de un suicidio, y ahí el derecho penal no interviene. Si se dan cuenta, el segundo grupo de normas especiales tiene que ser analizado de manera así cuidadosa, pero si por ejemplo la muerte ya no acontece ni en un quirófano, sino ni en una avenida, sino en un edificio de construcción, porque el trabajador cae, está pintando un edificio nuevo, o un albañil del 10º piso,
Habrá que ver las normas de seguridad del trabajo, las normas que el empresario debió observar o no, si estuvo la inducción correctamente hecha, si al respecto se le proporcionó las medidas propias de seguridad, el arnés, etc. Entonces, si se dan cuenta, un solo artículo del Código Penal, el artículo 111, dice el que por culo más de otro, me está enviando un mensaje de una carga valorativa muy enorme. Entonces, siguiendo aquí, enlazando un poquito el anterior delito con la teoría de la argumentación jurídica de Manuel Atienza, hay un libro magnífico de él que recomiendo leer, que se editó acá por la editora Palestra, Las razones del derecho. Atienza, por ejemplo, dice: cuando tengo un caso enfrente mío y tengo que resolverlo, tengo que tomar en cuenta necesariamente sus 4 fases. La primera fase es la fase descriptiva. Lo que Silva Sánchez dice: a esa primera fase dale todo el tiempo posible. Esto es, comprende los hechos, conoce bien los hechos, sé meticuloso, analiza en toda su dimensión los hechos principales, secundarios, verifica la intervención de las personas, si hay deberes de por medio, cuál es el resultado, cuál fue la reacción inmediata posterior del autor. Peina, la primera fase, la fase descriptiva, peina, analiza claramente el hecho en toda su dimensión, porque viene la segunda fase, la fase valorativa. En la fase valorativa, ese hecho, ahora como yo lo conozco perfectamente bien, ya podré tener mayores elementos en función del principio de especialidad para ver a qué tipo va a ir, a qué tipo va a desembocar. Porque, por ejemplo, una muerte puede dar lugar a homicidio calificado, homicidio simple, a parricidio, homicidio por emoción violenta, homicidio culposo. Entonces, según las circunstancias, ya podré hacer claramente el deslinde y encontrar la tipificación que corresponde. Pero después de la valoración, viene luego la etapa argumentativa. Doy el paso a: no, este es un caso de homicidio calificado y con gran crueldad. La fase argumentativa ya es la fase ya de uso de la doctrina, de la teoría, en la que yo voy a sustentar mi caso, en función del cual, cuando tenga que yo postular en una audiencia de prisión preventiva, cuando en una etapa de control o al final en un alegato de clausura, tengo que respaldar aquella calificación en la doctrina, en la jurisprudencia, en todo aquello que para mi teoría claramente identificada me va a dar una mayor solidez argumentativa. Y la última fase, dicen que es la fase decisoria, ya prácticamente la fase reservada para el juez, pero el Ministerio Público y la institución de la defensa pueden para sí también hacer suya, en el sentido de cuando dan la postulación final. Por consiguiente, el pedido final que hago es tal o tal cosa, solicito que se condene o que se absuelva o lo que fuere, es la fase decisoria. Entonces, si se dan cuenta, el juicio de subsunción es bastante ya analítico. Hay que darle el tiempo que se necesita. Ya no hay por qué tener demasiada prisa, no hay por qué correr tan pronto, porque lo fundamental es captar bien el hecho en toda su dimensión y finalmente realizar la subsunción que corresponde. Porque, fíjense, dependiendo, como digo, de cómo inicialmente se hizo una calificación, la suerte se va a ver al final del resultado. Hay un caso, antes de continuar, que quiero compartir. Hoy por hoy, en el mundo del derecho penal económico, en el mundo de las empresas, lo que está en boga y en discusión, y es algo que también tenemos que estudiar porque es el derecho penal de nuestra época. Hegel decía que el derecho penal se legitima si marcha al compás del espíritu de su época. El derecho penal es heredero de su época, es heredero de su tiempo. Y hoy por hoy, con el tema de la responsabilidad propia de las personas jurídicas, también tenemos que estar al compás, a la altura ya de esa normatividad y de la nueva carga teórica argumentativa. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, en Lima Norte de pronto a alguna empresa se le descubre algún problema, no sé, tributario, algún problema de lavado de activos, algún problema de corrupción o de contaminación ambiental, y se tenga que trabajar la responsabilidad propia de la empresa o la imputación de responsabilidad penal a sus directivos? Entonces, es otro universo que también se tiene que peinar. Hay un caso que ocurrió, ese caso, de verdad que es increíble que haya pasado, pero pasó. En el tren, en una de las empresas de trenes que conduce pasajeros de Cusco a Machu Picchu, en uno de sus recorridos, un turista arrojó un vaso de Tecnobón por la ventana. Por ahí un ambientalista, activista ambientalista, hizo unas fotos, llevó al fiscal de turno, levantaron eso y se inició una investigación por contaminación ambiental. Fíjense, para eso tendría que reaccionar prontamente el principio de lesividad. Ahí estamos frente a una conducta prácticamente de bagatela, pero esto simplemente dio lugar ¿a qué?
a que el fiscal iniciara una investigación en donde, como una suerte de responsabilidad objetiva, mecánicamente se incluyó como responsable de ese resultado al gerente general. Como si el sueño de todo fiscal fuese mecánicamente, frente a cualquier resultado, directamente enlazo el hecho al gerente general. Naturalmente, una calificación como esa, una postulación como esa, está condenada a fracasar, y finalmente fracasó. Pero claro, al ciudadano le significó una carga porque cruzó todos los filtros hasta el juicio oral. Tuvo que terminar en una sentencia este caso, para que llegue una sentencia signifique, miren, todo el recorrido que dio por un caso tan nimio y tan insignificante que hasta por intuición se puede resolver, hasta al ojo se puede resolver. Recientemente, el año pasado, la Corte Suprema dio una casación, la 455-2017, también en un caso de estafa. 455-2017, perdón, ese caso de estafa es después. Un caso de contaminación ambiental, 455-2017 Pasco. Es una sentencia, hoy por hoy se está trabajando muchísimo en lo que es en responsabilidad penal de las empresas con esa casación, porque esa casación ha establecido que cuando tengo que analizar la responsabilidad penal que le imputo a un gerente, a un directivo de una empresa, de una persona jurídica, tengo que partir del rol, en primer lugar. ¿Cuál es el rol que desempeña? ¿Cuál es la función que desempeña dentro de la estructura organizativa empresarial? No a partir del puro resultado, directamente enlazo responsabilidad a quien esté en la parte más alta de la pirámide de la organización, en este caso de la empresa. Es un caso que ocurrió en Cerro de Pasco, de una empresa minera. Se comprobó que unos residuos contaminantes fueron a parar en un río, y por eso se investigó al gerente general, y la Corte Suprema tuvo que, en ese caso, intervenir para zanjar claramente que en toda imputación, toda persecución penal, en primer lugar tiene que superar el escollo de la responsabilidad objetiva. No se responde por el puro resultado, se tiene que encontrar un enlace, un nexo de imputación entre el desvío, entre el quebrantamiento de un rol, la superación de un riesgo permitido y el resultado. Porque si yo voy a incluir al gerente general, entonces tengo que explicarle cuál es la razón. No basta con ser, por ejemplo, el titular del pliego, no basta con ser solamente quien representa como gestión dentro de la empresa, porque en toda empresa, si hay una gerencia general, entonces hay actos permisibles, normativamente actos de delegación, de transferencia de competencias, porque las gerencias se delegan y se conforman y se llevan a cabo en su actividad mediante subgerencias, y así se va hasta la gerencia de planta, tal vez. Entonces la persona que estaba más cercana a ese hecho, quien era competente para evitar ese resultado, tendría que haber dado una explicación en primer lugar, y de ahí, si no me convence, tendría que ir subiendo y ver cuáles son los deberes de supervisión o vigilancia que tenía el superior jerárquico, si este retuvo para sí deberes de control o no, y cuál era la forma de reporte a lo mejor de ese defecto, porque puede que ese defecto sí se reportó a la gerencia, pero si de entrada el prejuicio es, incluyo, por ser gerente y ya está, entonces esa imputación, esa calificación está condenada prácticamente a fracasar, y es una pérdida de tiempo sin lugar a dudas. El último caso, ya para continuar con la teoría, es un caso de estafa que resolvió la Corte Suprema en el año 2017, es de abril del 2017, el caso de Arequipa. Esto es, una persona vendió 53 vehículos a 3 empresarios. Después, estos 3 empresarios, tiempo después, descubrieron que la persona que le había vendido el vehículo no había sido la propietaria originaria de esos carros. Entonces la Suprema dice: un momento, en los casos de estafa, no es el supuesto, por ejemplo, como en el del homicidio, que cuando yo salgo a la calle espero a que nadie me lesione. Cuando yo interactúo con las personas y alguien me lastima con lesiones, o me ofende en honor, o dispara para homicidio, no se da a partir de una interacción en donde yo espero algo del otro, en el sentido contractual, sino simplemente lo único que yo espero es que nadie me lesione. Pero en las estafas es porque hay una negociación. Ambas partes están interesadas en una negociación en donde hay uno que es titular de un patrimonio y hay otro que también tiene su patrimonio, que está a punto de transferirlo a cambio de una contraprestación. Cuando se dan esos casos, dice la Corte Suprema, hay un deber mínimo de control, un deber mínimo de vigilancia, un deber mínimo de autoprotección. Si voy a comprar una casa, cuanto menos debo
hacer un esfuerzo, porque rige el principio de publicidad registral, que es de jure et de jure, la presunción de averiguar cuanto menos que esa casa no esté grabada en registros públicos, que está al alcance de todos. Debo verificar si esa casa se corresponde con la de aquel que me lo está vendiendo. Lo mismo ocurre en los vehículos. Entonces la Corte Suprema llega a la conclusión, en este caso, que rige la imputación a la víctima. Es un problema netamente contractual que no tiene que ir al derecho penal, es un incumplimiento de contrato, porque la persona que compra un vehículo, y si compra 53 vehículos, cuando menos tuvo que haberse cerciorado en que quien se lo vendía era el titular de esos vehículos. El derecho penal no está para proteger a los incautos, a los ingenuos. El derecho penal está para reaccionar, para proteger a las personas que racionalmente, con una racionalidad estandarizada, se conducen en sociedad. Si hay que ver la accesibilidad normativa, si está al acceso de todos la información, entonces no es posible hablar, uy, me engañó. ¿Cómo que te engañó? Si tú por ti mismo pudiste haber salido de ese supuesto engaño, ¿no? Entonces, dicho esto, fíjense, si se dan cuenta, la calificación es fundamental. Pero hemos visto los deberes generales, los deberes especiales. Al tercer grupo de deberes, que dentro de los cuales se clasifican los tipos penales de la parte especial, es el grupo de los deberes de las normas del estándar de conducta. Lo que en el Código Penal, artículo 20, inciso 8, dice: está exento de responsabilidad penal el que obra en el ejercicio legítimo de un oficio. Los oficios estandarizados. Hay oficios que tienen una normatividad mayor, por ejemplo, el oficio de las profesiones, para lo cual existen colegios profesionales que tienen sus códigos deontológicos que marcan los límites de actuación de sus miembros. Los abogados tenemos el código de ética del abogado que fija nuestros límites, nuestros roles en la forma como debemos interactuar con las personas que nos encargan un patrocinio. Dice, por ejemplo, que debo actuar con probidad, debo en relación a la persona que busca mis servicios, y así como también tengo derecho a ser honrado con honorarios en función de mis servicios. Y también está la Constitución que fija los límites para los casos de lavado de activos. Entonces, hay oficios que tienen una mayor normatividad, pero hay otros que surgen, cuya normatividad surge de la práctica social, de la práctica reiterada y permanente de ese oficio, en buena cuenta de la costumbre. Me refiero a los casos tan famosos denominados hoy ya con claridad en el lenguaje ya convencional del derecho penal, el rol del taxista, por ejemplo, el rol del panadero, el rol del albañil, porque han habido casos, por ejemplo, sin ir muy lejos, un albañil que le construyó, hay una persona conocida como el narcoturbo que está purgando condena. A él se le procesó por lavado de activos, y también se incluyó en ese proceso al albañil, porque el albañil que le construyó su jacuzzi donde él solía bañarse con sus amigas, ese albañil pues recibió un dinero de alguien que se lo había forjado realizando acciones de narcotráfico. Entonces, la Sala Penal Superior de la Sala Penal Nacional absolvió en este caso a los albañiles, porque ellos realizaron una acción cotidiana, actuaron conforme a su rol. Obviamente tienen derecho a que le honren con un honorario, ¿no? Entonces no tienen un deber policíaco de ir y decirle: turbo, demuéstrame tú que la plata con la que me estás pagando realmente proviene de una actividad lícita, no ilícita. Entonces no se puede cargar y sobrecargar sobre roles tan estereotipados, tan neutros, roles tan inocuos, deberes jurídicos que no existen. La Corte Suprema también, hay una retahíla de casos de taxistas que han sido absueltos por transportar burrieres, pero también hay otros que sí han sido condenados, pero es porque en el fondo ya no eran taxistas, sino fungían de taxistas. O sea, eran personas que prácticamente se valían de un rol socialmente estereotipado, un rol neutro, para encubrir actividades ilícitas. Y en los casos concretos, ya los criterios, porque es amplísimo para hablar al respecto, ya se han fijado en la Corte Suprema en que, en stricto sensu, la tarea es en captar si en el caso concreto la persona se mantuvo dentro del rol socialmente aceptado o se apartó de él. Entonces, si se dan cuenta, tenemos normas generales, normas especiales, normas de la lex artis de los médicos, etcétera, y las normas en este caso de un estándar de conducta. Haciendo esta verificación, ya en el caso concreto se tiene que establecer el delito por el cual yo estoy investigando, en qué grupo se ubica.
¿Qué naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del deber jurídico que en este caso tengo que demostrar que se ha quebrantado? A partir de ahí ya viene ya el arsenal probatorio, ya tengo que ver pues a los testigos, tengo que ver a las pruebas documentales, tengo que hacer actos de investigación, actos que van a permitirme entender o esclarecer mejor el problema que se me encomienda. Todo esto, entonces, se ordena bajo la idea de que estamos ante una estructura tripartita de la tipicidad, la anticuriosidad y la culpabilidad. Y aquí es fundamental el papel de la dogmática jurídico-penal, porque la dogmática jurídico-penal es el ejercicio mental de valorar, el ejercicio mental que se hace de analizar, de argumentar, de decidir. La dogmática jurídico-penal, a más dogmática jurídico-penal, se es más sistemático, porque la sistemática hace que yo no me aparte de esos tres niveles que la norma me ha puesto, para lo cual yo tengo que someter mi valoración. El pensamiento sistemático o dogmático se opone al pensamiento intuitivo. Es decir, existen dos formas de cultivar el razonamiento cuando yo realizo una calificación. O me apego a un modelo, a una forma de ejercitar el pensamiento intuitivamente, que es propio del modelo anglosajón. Esto es al olfato, al ojo, yo saco las cosas, como otrora, ¿no? En otras épocas, pues nos decían, no, aquí, en este despacho, aquí donde las papas queman, aquí al ojo se resuelven las cosas. El Código Penal, no, la doctrina no, ese es para la universidad, no seas teórico, acá al ojo nada más. Bueno, eso era antes, no espero que ahora esa forma de cultivar el pensamiento esté vigente. Ese pensamiento es demasiado subjetivo, es engañoso, es subjetivo, es dañino. Frente a ello, la dogmática pues es sistemática. Cuando hablamos de sistemática, entonces tengo que establecer un orden. Cuando hablo de orden, ahora, en primer lugar, cuando ya estoy en la tipicidad tiene dos niveles, un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Lo primero que tengo que verificar es el tipo objetivo. Todo lo que les he explicado hasta ahora, la superación del riesgo permitido, es un criterio valorativo de naturaleza objetivo. Eso perfectamente se puede ubicar dentro del tipo objetivo. En el tipo objetivo yo analizo los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, la naturaleza del deber jurídico. Entonces yo no puedo invertir el orden de análisis. Cuando analizo un caso, y eso sí, por favor, eso no caigamos en la seducción de rápidamente irnos a pensar en el dolo. No, pero actúo dolosamente. Al dolo se llega en su análisis después de comprobar que la persona rebasó el tipo objetivo, después de comprobar que la persona rebasó el riesgo permitido. Con un ejemplo sencillo. Imagínense, este es un policía pues que llega de trabajar a casa, saca el revólver de su cinto y lo pone sobre la mesa y se escapa un tiro y va a parar en el cuello de su suegra. Entonces, hay una muerte. A ver, hay una muerte, pero ¿qué tipo penal imputo en la calificación? Primero tengo que analizar el tipo objetivo. Tengo que analizar tu policía. Objetivamente, tienes un deber de garante. Tú tienes el deber de administrar, tú administras una fuente de peligro. Un arma es considerada una fuente de peligro. A ver, ¿dónde están los protocolos que establecen cómo debes tú asegurar? Es correcto que antes así tan fácil, o sea, con solamente poner el revólver encima de la mesa ya se escapa un tiro, no tiene a lo mejor un dispositivo que lo asegure, etcétera. Entonces, todos esos aspectos tengo que analizar. Si compruebo que el tipo objetivo, o sea, la imputación objetiva ya se ha dado, si se ha superado el riesgo permitido, ahora, subjetivamente recién podré dar el paso para establecer si la conducta ha sido practicada dolosa o culposamente. Porque créanme, todo investigado de inmediato que se ve, en este caso descubierto, va a decir, se va a aferrar rápidamente en la culpa. Sí, pero actúe culposamente, actúe en este caso negligentemente, como el personaje que cita Benedict Carpzov en 1635, un viejo penalista alemán, viejo por la antigüedad pero moderno en pensamiento, puso este caso. Dice, si un imputado en una audiencia
Invoca al juez, le dice: piedad, su señoría, acepto mi responsabilidad, pero yo no lo quise matar dolosamente, solamente le quise hacer una broma y se me escapó la mano, se me pasó la mano, y por tanto acepto mi responsabilidad y condene por culpa. ¿En qué caso? Dice, en los casos cuando pues coge una espada y le pone en el cuello a otro y termina atravesándolo de par en par. Dice Carlson, pues si ese es su argumento, solamente será un argumento de defensa. Porque si va a decir: yo solamente le quise jugar una broma, ups, se me pasó y lo atravesé de par en par, Carlson dice: máxima de la experiencia, nadie tiene un cuello tan frágil, no sé, que con una facilidad vaya a ser atravesado y perforado de un lado a otro por una espada. La persona ha tenido que ponerle fuerza, y el uso de fuerza implica que ya se tenía conciencia, se tenía conocimiento de estar realizando ese hecho. Entonces, si se dan cuenta, la prueba de lo subjetivo, la prueba del dolo, como dice Rosin, Jacobs, Folk, dice: el dolo no está en la cabeza del autor, el dolo está en la cabeza del juez. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el dolo es imputación de una subjetividad. A partir de los indicios objetivos externos concurrentes a la acción, podré construir una imputación subjetiva. Podré razonablemente decir al policía: lo siento, señor policía, usted acá ha actuado dolosamente. No es que se me escapó, no es que hubo un descuido. Para eso tendré que tomar en cuenta el elemento probatorio que le va a respaldar. Naturalmente, la pericia en este caso será fundamental. El contexto, la trayectoria, los antecedentes, la relación de él y su suegra. Porque qué casualidad, justamente le da a ella y en el cuello. Entonces, ojo, en la prueba, teniendo ya acreditado el tipo objetivo, recién puedo pasar a lo subjetivo. No, pero si invierto el orden, puedo fracasar. Puedo fracasar porque subjetivamente, rápidamente, yo voy a estar atrapado en la idea de que actúo dolosamente o culposamente, cuando después, con las pericias o con la actuación de las pruebas, tenga que esa subjetividad ya construida ser desmoronada. Va a ser muy tarde, porque ya voy a tener delante mío al juez haciéndome o aclarándome esa situación en su sentencia. Entonces, lo más seguro, lo más objetivo del orden metodológico, por eso es técnica, hay que ser técnicos. Hablábamos acá con los doctores, no solamente hay que ser justos, no podemos ser injustos de decir que muchos de nuestros fiscales todavía no entienden las reglas del nuevo Código Procesal Penal. La verdad es que muchos de los abogados también, y en cantidad. Porque estábamos hablando, el doctor me decía: caramba, hasta ahora nadie me ha puesto una tutela. Y dije: genial, ¿no? Porque los abogados del Lima Norte no se enterarán que en el Código Procesal Penal hay un artículo que le faculta una acción de tutela, porque eso ya demuestra claramente en qué escenario estamos. Pero no podemos estar jugándonos a la suerte de que los abogados no estén bien preparados. Entonces hay que estudiar, ¿no? Y en este caso, como digo, cuando se es técnico, ya ese es el orden metodológico. Primero se analiza el tipo objetivo. Tengo que identificar esos 4 tipos de deberes, dónde se ubica mi caso, cuál es el deber que voy a imputar, y después de ello, a partir de las pruebas, yo puedo ya asegurarme si el hecho es doloso o culposo. Y si es doloso, dolo de primer grado, dolo de segundo grado. Y el dolo eventual es el tremendo problema también que se presenta muchas veces en no saber diferenciar en dónde está la línea divisoria entre un dolo eventual y una culpa consciente. En la culpa consciente, en ambos el común denominador está en que el sujeto se representa como posible resultado. Pues yo quiero llegar a mi casa sí o sí, es tarde, quiero darle una sorpresa romántica a mi esposa, sí o sí. Son las, a lo mejor, 12:30, 1 de la tarde. Y paso por delante de un colegio a la hora que los niños suelen salir ya de clases. Pero no, para mí ante todo es que amo a lo sumo a mi esposa, a lo máximo, no hay nadie más en la vida que ella, entonces yo tengo que llegar y darle este ramo de flores, se me está secando y tengo que llegar ahí, puntual ahí. Y poco me importa, la velocidad máxima es 30 por hora y ya voy a 120 y ya. Hoy sí, obré negligentemente. En todo caso es un dolo eventual, pues doctor, no es una culpa, ok. Entonces, perdón, es una culpa consciente en todo caso. Un momento, tanto en la culpa consciente como en el dolo eventual, el sujeto se representa como posible resultado.
en ambos por igual. La diferencia está en que la culpa consciente razonablemente se puede interpretar el contexto como un exceso de confianza. Caramba, se confió. Pero en el dolo eventual hay indiferencia. Indiferencia está cuando prácticamente poco da que se vaya a afectar al ejercicio de la acción de los bienes jurídicos que rodean a la persona en ese contexto. Entonces, son sutilezas conceptuales, dogmáticas, ya que en el caso concreto se tendrán que tomar en cuenta, que tendrán que considerarse o analizarse. Entonces, bien, recapitulando, entonces la dogmática jurídico-penal nos da la posibilidad de realizar juicios de naturaleza sistemática, respetando el orden. Primero es el tipo, después la tipicidad, luego la culpabilidad, y dentro del tipo, primero el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y cuando analizo el tipo objetivo, tengo que tomar en cuenta el deber jurídico. En otras palabras, el rol de la persona. El rol está quebrantando qué naturaleza de deber. Un rol general, un rol especial dotado de contenido por normas escritas en dispositivos, en reglamentos, o roles especiales dotados de contenido por prácticas sociales, por normas deontológicas. Cuando ya tengo claramente establecido ello, recién puedo pasar al tipo subjetivo, y de esa manera tengo ya culminado el juicio de la tipicidad. En el caso de la antijudicidad, no sé, por su experiencia, ustedes lo verán, por su experiencia práctica de la estadística, no sé cuántos casos de legítima defensa o estados de necesidad habrán tenido, por ejemplo, en el 2017. En estadísticas es escaso, es poquísimo. Prácticamente, cuando se aclara la tipicidad, ya se tiene por acreditado implícitamente el delito. Excepcionalmente, si hay alguna legítima defensa, un estado de necesidad, solamente eso hace que la tipicidad ya ascendida, esa tipicidad quede destruida. Hubo un caso que ocurrió en Villa María del Triunfo. Ya, eso fue hace años, en los años 95 más o menos. El caso es el siguiente. Una mañana tocaron la puerta ya de una pareja de esposos, ya casi mayores de edad. El esposo sale y habían dejado un bebé en una caja. Entonces no había nadie más, entonces rápidamente pues él y su esposa le dieron leche. Pensaron en entregarla a la policía, pero dijeron no, tengámoslo un rato más. Bueno, un rato más se convirtió en un día más, una semana más, un mes más. Ya cuando ya tenía casi un año de edad, la criatura se enfermó, la llevaron rápidamente al hospital María Auxiliadora, donde fue atendida, y ahí le preguntaron cómo se llama la criatura, y dijeron, muy verdad, tenemos que darle nombre, y le pusieron sus nombres y apellidos, y con eso luego lograron inscribir en la municipalidad como su propia hija. Años después, como 5 años después, aparece la mamá ya biológica y dice, vengo ya a verme a mi hija. Tu hija no, es nuestra. Entonces a ellos los denunciaron por el delito de alteración de la filiación, porque le habían dado una filiación que no le corresponde. Claramente estas personas actuaron típicamente, dolosamente, quebrantaron un deber en el tipo objetivo, subjetivamente sabían que estaban en este caso actuando de esa manera. La pregunta es, ¿y actuaron en legítima defensa? Y ahí va el asunto. La legítima defensa presupone, artículo 23, una agresión ilegítima, una respuesta racional para repeler esa defensa y una falta de provocación suficiente. No es el caso. Un estado de necesidad, el estado de necesidad es que cuando en la situación concreta se hace un bien, se sacrifica, un bien de menor valor para salvar otro de mayor valor. ¿Cuál es el que sacrificaron en este caso? No había una situación de necesidad cuando inscribieron a la niña con sus propios apellidos. Entonces se comprobó la antipublicidad, pero ya en la culpabilidad, fíjense, ahí sí, y ahí es el último elemento del delito, se toma en cuenta las condiciones personales de la persona, pero desde el punto de vista de su capacidad de comprensión de la norma. Ojo, la capacidad personal del sujeto se analiza en la culpabilidad. Se analiza su imputabilidad, por ejemplo. La imputabilidad es la capacidad de acción, la capacidad de intervenir en sociedad. Se analiza su conciencia de la antipublicidad. Ojo, no es el dolo, porque el dolo es conocimiento de los elementos objetivos, fácticos. Sé que es varón, sé que es mujer. Pero en el error de prohibición se analiza que si ese varón o esa mujer puede ser afectado razonablemente, porque yo creo estar obrando, en este caso, lícitamente. Esa es la situación que se presentó. No se sabía si era un error de prohibición, porque ellos creyeron que actuaban lícitamente. Pero junto al error de prohibición hay otra categoría, la categoría de la inexigibilidad. Y por ese lado fue resuelto en la Corte Suprema. ¿Qué se les puede exigir más en ese contexto a esa persona? Entonces, en todo caso, que se resuelva el problema en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, pero más no en el ámbito penal.
desaparece la culpabilidad, hay una exculpación cuando la situación concreta no se le puede exigir a una persona un obrar diferente, un obrar distinto, pero lo que hicieron fue un bien, salvaron a la criatura, efectivamente, pero ya al extremo de ponerle su apellido, etcétera, a lo mejor pues es una situación conexa a lo anterior, pero respecto del cual no se le puede exigir de otra forma, porque nunca aparecieron los padres biológicos, que la niña debía quedarse entonces ahí al desamparo, por ejemplo. Entonces la Corte Suprema analizó y aplicó correctamente, a mi juicio, esa categoría de la inexigibilidad. Pues bien, yo creo que he cumplido el tiempo. Para terminar, solamente recordarles que entonces la teoría del delito ya no es algo no es una teoría que deba ser vista como una mera abstracción, como algo que es solamente propio para las universidades, sino es teoría jurídica aplicada a los casos. O sea, perfectamente nos puede, sobre todo, servir y está al servicio de nosotros para reducir nuestra inabarcable subjetividad, porque a veces rápidamente podemos ser persuadidos a lo mejor por el olor de la sangre, por el color de la sangre. Un profesor español, Manuel Cancio, me decía que el gran problema de la teoría del delito de los últimos 200 años, de la época del causalismo, es que en la teoría del delito surgió en una época cuando prácticamente los códigos penales tenían solamente delitos de sangre, pero hoy, con la expansión del derecho penal, los delitos de sangre en el Código Penal pues han quedado reducidos. Ahora pues abundan los delitos supraindividuales. En ese escenario de supraindividualidad, yo pienso que la teoría del delito tiene que ser analizada pues con cordura y sobre todo de manera técnica, respetando siempre que el orden metodológico, esto es que primero se utiliza la tipicidad, luego la antipublicidad y finalmente la culpabilidad, porque también es señal de seguridad jurídica. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Los que deseen realizar una pregunta, levanten la mano para poder alcanzar el micrófono. A ver, por aquí. Doctor, buenas tardes. Doctor, quería saber su opinión acerca del decreto supremo que salió hace poco, en la que impide que el representante del Ministerio Público pueda aplicar algún mecanismo, como por ejemplo el caso de principio de oportunidad en los casos de agresión contra la mujer. El decreto supremo claramente indica que es de interés público y por lo tanto impide que la Fiscalía pueda plantear cualquier mecanismo, en este caso la figura del principio de oportunidad. Me gustaría saber su opinión al respecto. La pregunta que me hace tiene como respuesta un contenido no dogmático sino político, es de racionalidad y de política criminal. En una parte de mi exposición dije que el derecho penal es heredero de su época, heredero de su tiempo. Hoy en nuestro Código Penal hay delitos sin bienes jurídicos. A todos nos han enseñado, y yo sigo enseñando en las universidades, el principio de lesividad está en el Código Penal, artículo 4, que dice que el derecho precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Sin embargo, ese mismo Código Penal incluye delitos sin bien jurídico. Ejemplo, en el artículo, para llegar a la respuesta, ¿ya? En el artículo 298 o 298, donde habla de la posesión de droga para consumo, no es 299, dice cuando se posee hasta 8 gramos de marihuana no es delito, hasta 2 gramos de cocaína no es delito, pero el último párrafo dice, pero cuando se trata de drogas de distinta categoría da igual, ahí es delito. ¿Cómo es posible que por separado no hay delito y sin embargo cuando los juntas, lo que de por sí no genera quebrantamiento de una norma, cómo puede ser ahora en abstracto calificado como delito? Si por separado nunca superan el error permitido,
pero ahora juntos sí van a superarlo. Es un claro ejemplo de un delito donde no hay bienes jurídicos. Otro, por ejemplo, hoy por hoy ya es punible como delito el maltrato de animales. ¿Cuál es el bien jurídico protegido ahí? ¿Qué es lo que se protege? La propiedad. Los dueños de los animales dicen, no, el perro no es mi propiedad, es parte de mi familia. O sea, el sentido de propiedad no se le ve a la mascota como propiedad, es algo más, es algo que es necesario para la realización de la persona, ayuda, contribuye, a tal forma que el derecho penal considera que eso también debe ser materia de protección. No hay una explicación razonable respecto al contenido de lo que se da a proteger ahí. En el marcaje, ¿qué es lo que protege en el marcaje? Si las personas se juntan y esperan a la salida de un banco, están dispuestas a asaltar, puede que a futuro vayan a cometer homicidio, lesiones, robo, pero si de manera independiente, por separado, cada uno de esas acciones ya están punibles, ¿por qué el derecho penal se anticipa? Y la respuesta es porque en esta época todas esas criminalizaciones son necesarias. La conspiración para el tráfico de drogas. ¿Qué es la conspiración? Es el momento muy anterior a los actos preparatorios. Eso colisiona con el principio del hecho, porque estamos aquí disponiéndonos a realizar en el futuro un acto de tráfico de drogas. El acto de conspiración en sí mismo implica un adelantamiento de las barreras de protección, pero ¿debe ser penalizado? Claro que debe ser penalizado. Hoy por hoy, todas estas figuras delictivas nos permiten darnos una idea de que para esta época las reglas clásicas del derecho penal se han revisado, se han reconfigurado, y dentro de eso, a mi juicio, es entendible ese decreto supremo que fija, en este caso, que los fiscales están limitados para fijar un principio de protección en los casos de violencia o agresión contra la mujer. Mi respuesta es correcta, para mí sí, porque esta es una época en donde se está acudiendo al derecho penal, lamentablemente, se está llevando al derecho penal para nivelar aquello que histórica, tradicionalmente, nos hemos acostumbrado a verlo así, como algo desnivelado. No, hay que poner las cosas en su lugar. Toda la tendencia, toda la corriente, en este caso de protección de la mujer, a mi juicio, no es porque algunos dicen, no, entonces, ¿para qué el feminicidio? Entonces, tendría que haber un delito contra los varones. No, es que el feminicidio de por sí responde a la lógica que tú matas a un ser humano, ¿ya? Porque por su especial condición, o sea, hay algo más, porque tienes un desprecio adicional, pero ya está, para eso ya el homicidio calificado, ya está. No, sí está, es necesario, porque ese color femenino, esa esencia femenina, debe, a mi juicio, debe ser plus por separado también protegido. ¿Por qué? Porque el derecho penal comunica a la sociedad también mensajes de estabilización, mensajes hasta de educación, entonces educación de respeto a la persona. Entonces, por eso, a mi juicio, todas esas normas que son dadas de manera excepcional suenan drásticas, suenan fuertes, y yo creo que sí están bien dadas. Ahora, la cuestión al detalle no la conozco la norma, pero por lo que me preguntan, como respuesta general de racionalidad política, a mi juicio sí. Ahora, en los detalles habrá que ver, no sé si hay un exceso o si está adecuadamente implementado, pero como reflexión teórica en general me parece correcto. ¿Una pregunta más? Sí. Doctor, muy buenas tardes. Brillante la exposición de usted respecto a la teoría del delito. Quería preguntar, en el extremo de la especial intención y la especial motivación, que actualmente creo que lo llaman tendencia interna trascendente, que quizá no pudo desarrollar al analizar el dolo, ¿se puede identificar eso a partir del término para en el tipo penal? Porque es eventualmente ahí un problema para poder calificar una conducta, buscar la parte semántica para estimar si es o no, o si la norma exige esa especial intención para la configuración típica. Luego, respecto a la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿en qué momento se puede el operador jurídico, en este caso el Ministerio Público o el fiscal, debe analizar las tres instancias? Al momento de la calificación de una denuncia de parte, por ejemplo, ¿solo bastará la tipicidad ahí? O al momento de la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal tendrá que
observar hacia la tipicidad y a la antijuricidad y no hacia la culpabilidad, o quizá al momento de estimar la acusación y eventualmente también analizar las tres partes, tanto la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Esto lo digo en la medida de que a veces, y muchas veces ha ocurrido, de que la Fiscalía eventualmente hace un archivo liminal a partir de la tipicidad o a partir de la antijuridicidad, por ejemplo, una legítima defensa. Y se dice que el fiscal debe desarrollar una serie de actividades, actos de investigación, sin embargo, el hecho concreto es tan palmario de que eventualmente el fiscal puede estimar que, si bien la conducta es típica, no obstante ella es antijurídica, pero el estadio en qué momento el fiscal debería desarrollar o estimar ese tipo de análisis. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Sus dos preguntas son muy importantes, muy inteligentes. Gracias. Por la primera pregunta, algunos tipos penales tienen esa terminología del para. Edmund Metzger, penalista, causalista de casi mediados del siglo XIX, que pertenece al causalismo valorativo, él desarrolló la teoría de los elementos subjetivos distintos del dolo. ¿En qué casos? Él en su libro, en su tratado, pone el caso del médico ginecólogo que toca ya a su paciente mujer. Dice, ¿en qué se va a diferenciar un tocamiento adecuado a la profesión, al ejercicio propio de ginecólogo, de un tocamiento indebido? Dice, objetivamente, la acción es la misma. El dolo es el mismo. Tiene que haber un plus, algo más, distinto. Tiene que tener una especial motivación, un especial elemento volitivo, ¿no? De obtener algún tipo de placer adicional. Entonces, ese elemento subjetivo, dice, trasciende al conocimiento normal que se debe tener. Por eso es un elemento subjetivo trascendente, trasciende al dolo. Ahora, en la teoría él desarrolla eso, pero eso tiene que ir acompañado en la práctica. ¿Y en la práctica de qué manera? Eso se tiene que probar. No basta con postular, tengo que probar a partir de los elementos que rodean a la acción. Para eso necesitaré, si está filmado, claramente será mucho más fácil. Si no está filmado, tendría que, a partir de la estructura de pruebas indiciarias, testigos, pero si no logro establecer probatoriamente, prácticamente voy a fracasar, ya cuando menos ya en la postulación originaria, hasta de iniciar una diligencia preliminar. Entonces, como teoría, funciona perfectamente, pero tiene que ir acompañado de su arsenal probatorio, de sus actos de investigación. Y eso se conecta con la segunda pregunta. Hay un libro que, a mi juicio, el mejor libro que se ha escrito en este país sobre imputación necesaria, y de verdad que no dejo de leer ese libro, y felicito a su autor, a quien no conozco, pero es un magnífico libro, es de un juez de la Sala Penal Nacional, es Francisco Celis Mendoza, un libro de imputación necesaria. Yo creo que es un libro de obligatoria lectura para todos nosotros, sobre todo ahora que está el nuevo Código Procesal Penal aquí vigente, sobre la imputación necesaria. ¿A dónde quiero llegar? Las categorías de la tipicidad, de la antijuricidad y la culpabilidad, por supuesto que se analizan en todas las etapas del proceso penal, desde las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa de control, el juicio, hasta la sentencia. Solo que en su nivel de acreditación es ascendente. Es ascendente, según cada etapa tengo, es como algo parecido a la colaboración eficaz. Hoy la jurisprudencia dice, con una mera declaración de un aspirante a colaborador, ¿puedo pedir una prisión preventiva? Lamentablemente, basta una mera declaración, hasta sin ser corroborada, para dictar una prisión preventiva. Pero si voy a juicio con una solamente declaración de un aspirante, sin ninguna corroboración, ¿puede prosperar esa intención? ¿Ir a juicio? No. La misma jurisprudencia ya te lo prohíbe. El Acuerdo Plenario 2/2017 de la Sala Nacional lo prohíbe. ¿Por qué? Porque de manera ascendente no has cumplido con ese requisito de la corroboración. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Según el delito que tengamos en cuenta, por supuesto que hasta la culpabilidad se analiza desde un primer momento, porque si estamos frente a un homicidio en donde hay un cadáver y eso ha sido disparado por un niño de 10 años,
el fiscal en una ni siquiera va a abrir una diligencia preliminar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ha sido esperado por un niño. ¿Ya hizo qué? El juicio de culpabilidad. Ya se fue desde la tipicidad hasta la culpabilidad. Ya estableció concretamente que en este caso estamos ante un sujeto inimputable. Porque el hecho es claro. ¿Ah? Entonces, pero hay casos en donde esa claridad no es tan evidente. Por eso es que se postula y va avanzando la investigación preparatoria y luego se tendrá que ir afirmando. Hay un caso, el caso del estudiante se llama Soto Mancilla. Ustedes se acordarán, es un caso que se hizo mediático hace como 5 o 6 años, un estudiante de la Universidad de Villarreal. Una noche saliendo de clases, disparó y mató a 2 ladrones que afuera pues intentaron asaltarle. El papá, un militar retirado, cansado de que su hijo pues le roben, estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho ahí en la Avenida La Colmena, en la Villarreal, hizo los trámites para que él portara armas en su mochila, llevaba sus libros y también su arma. Y se la sacaron en la noche, como a las 10 de la noche, 2 ladrones y premunidos de cuchillos para robarle. Y hubo, parece un forcejeo ahí, él sacó el arma y disparó y mató. Entonces, en este caso, se hizo público. ¿Por qué? Porque la juez penal le dictó prisión preventiva con el argumento de que la antijuricidad, esto es, la legítima defensa, no se analiza en la etapa de la prisión preventiva, sino que eso corresponde a una etapa posterior. Ahí fue un pronunciamiento, a mi juicio, equivocado, porque si el contexto ya claramente me pone de manifiesto que estamos ante una legítima defensa, e incluso hasta tenía que de oficio dar una excepción de naturaleza de acción, o cuando menos no dictar la prisión preventiva, que es demasiado drástica para un hecho como este, porque todo evidenciaba que él se había defendido, cuando menos que avance el proceso, pero no dictar a la medida más drástica que pueda haber, la medida cautelar más drástica. Entonces, el razonamiento, a mi juicio, no estuvo correcto, porque a juicio de la fiscal, de la jueza, no, el análisis de la antijuricidad, entonces, no sé cuándo se verá, pues todavía en la sentencia. No, los 3 elementos van juntos desde un principio, todo va a depender del caso concreto, hasta qué nivel va llegado, pero si de una se comprueba que ya es evidente la legítima defensa, pues la aplicas incluso en una excepción de naturaleza de acción, o mucho antes, ni siquiera abres investigación y lo archivas. Entonces todo va a depender en función de la sentencia, como dice este autor, de la imputación necesaria, porque yo imputo necesariamente los elementos del tipo, según la figura delictiva que corresponda, si es antijuricidad o culpabilidad, a partir de los elementos de convicción que se van acumulando con los actos de investigación, que ascendentemente me van comunicando un mensaje de una acreditación mayor de los elementos del delito. A mi juicio, yo creo que ese es el razonamiento correcto, y este juez de verdad que llega a esa conclusión, y hay que agradecerle por compartir con nosotros, ¿no?, el producto pues, de sus reflexiones. Son reflexiones de un magistrado que a diario ve casos y lo pone en el papel.